Esto es un poco lo que estuvo trabajando ayer la profesora Marlene con ustedes sobre el tema de otras técnicas de estudio, técnicas de aprendizaje que son relevantes a la hora de pensar en la síntesis. A ver, ella les habló sobre el tema de la síntesis como una etapa de interpretación compleja en donde se ponen en juego una serie de esquemas de interpretación, de análisis y de producción y de reelaboración de un determinado contenido, sin perder el sentido del tema que han leído en base a un texto específico. Bueno. Entonces, hay varias representaciones gráficas. ¿Y para qué me sirven las representaciones gráficas? O sea, más allá de que hagan repaso, de que sirva para organizar la información, sirve para que ustedes tengan datos en su memoria que les permitan traer alusiones a información. ¿Recuerdan cuando hablábamos de almacenamiento, de memoria? Bueno, justamente es eso. La memoria tiene elementos aislados, conectados entre sí dependiendo de las relaciones que uno haga. Por ejemplo, siempre en las primeras clases le dije lo del tema de la regla, que cuando ustedes eran chicos le dieron una regla recta y le dieron numeritos y le dieron y ustedes jugaban y le explicaban para qué era, y después esa misma idea, ese mismo elemento lo empezaron a ocupar para otras cosas, y así su memoria fue relacionando un solo tema con varios elementos de su vida diaria, de su vida escolar, en su vida en el colegio secundario. Ahora en la vida universitaria la idea de regla es un concepto abstracto. Ustedes pueden traerlo a alusión y relacionarlo con otros aspectos también del estilo abstracto, porque justamente en su memoria hay muchas relaciones con un solo tema, que es la idea de regla. Lo mismo sucede con estas teorías que ustedes están trabajando en este momento, del tema de los derechos humanos, de la discriminación, de los documentos y de los reglamentos que surgen en la Constitución de los Derechos Humanos. Bueno, vamos a seguir con la filmina. Y bueno, justamente, uno trae alusión, uno puede recuperar más fácil esa información a través de las imágenes. Estamos en un mundo en constante estimulación de imágenes. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos videos de YouTube, miramos la tele. Estamos todo el tiempo estimulados por imágenes. Incluso, fíjense, nosotras hemos ocupado en todas las primeras clases una serie de imágenes graciosas, cómicas, referentes a lo que estábamos trabajando para estimular su memoria y que quede en alguna parte de ese almacenamiento algún recuerdo que a ustedes les sea más fácil de recuperar. Con la cara del perro triste, la cara del perro contento, del gato bajo la lluvia, todo de las imágenes que publicaba la profesora Marlene también en sus Power, de los memes que también le preguntaron. Bueno, todos esos son elementos que estimulan a su memoria. Es necesario que ustedes recurran a esos elementos, que no los vean como algo aislado, sino que lo vean como algo que es complementario al contenido que están estudiando. Y justamente el cuadro sinóptico, el mapa conceptual, la línea del tiempo, y hoy les voy a explicar lo del tema del cuadro comparativo, que son todos ejercicios de síntesis y que implican una representación gráfica que son necesarios tenerlos en cuenta y utilizarlos.
Hoy los pueden ocupar incluso en temas del colegio secundario, ya lo han hecho en otras oportunidades, pero tal vez no le han dado la relevancia que le tienen que dar para interpretar el contenido, porque tal vez no hayan sabido para qué servía. No era solamente para entregar un cuadro sinóptico o para hacer un cuadro sinóptico o cumplir una tarea, sino para que ustedes aprendan a sistematizar y representar la información como ustedes la entienden. Y si ustedes le dan el mismo cuadro a otra persona, no lo va a entender de la misma manera, porque las conexiones y las relaciones que ustedes hacen no es la misma que va a hacer otra persona. Entonces, cuando ustedes hagan un repaso del capítulo que han leído, van a tener que recurrir solamente al cuadro sinóptico. O sea, no van a tener que ir al texto o leer todo de vuelta o buscar las preguntas y las respuestas. ¿Por qué? Porque ustedes ya han procesado de tal manera la información que con solo ver la imagen le refresca la memoria de los temas que aborda ese tema. No es mágico, no es mágico. Tiene que ver con las relaciones que nosotros hacemos mentalmente y esto tiene que ser consciente. Entonces, el cuadro sinóptico, como ya les dije, es un elemento que sintetiza la información. Y me dirán, bueno, pero ¿por qué no solamente usamos la síntesis? Porque justamente la síntesis implica que ustedes tengan que recurrir a un texto que tiene una estructura específica, extensa, que tiene palabras que tienen coherencia entre sí, pero que requieren de una interpretación más compleja que el hecho de recurrir a un cuadro sinóptico. También puede ser que haya dificultades a la hora de hacer estos cuadros sinópticos por el hecho de la falta de práctica. Justamente, aprovechen este tiempo para ejercitar tanto cuadro sinóptico como cuadro comparativo, que ahora les voy a explicar, como la línea del tiempo, que van a empezar a trabajarlo con el material de historia. Háganlo. Organiza la información. Organiza la información. Les es más fácil estudiar. Bueno, entonces, evita el olvido prematuro porque a la sola mirada uno puede recuperar información valiosa. Volvemos. Existen, como ya estuvieron viendo, varias formas de hacer un cuadro sinóptico. El ejemplo más claro del cuadro sinóptico es la que tiene las llaves. Se desmenuza un solo tema en subtemas, como verán, una idea general. Después recurren a las ideas principales y los componentes que constituyen esas ideas principales. Vamos al otro ejemplo, que ya lo vieron ayer, pero que por ahí les refresca un poco la memoria. También pueden recurrir a este tipo, esto también es un cuadro sinóptico, tiene otra jerarquización, se utilizan flechas y en la otra se utilizan llaves. Ustedes pueden elegir el que más quieran y el que consideren apropiado para trabajar la temática y que les sea más útil. Ya les vengo diciendo en otras oportunidades que ustedes tienen una forma de aprender específica. Acá hay casi 400 personas. Todas y cada una de ustedes tienen una experiencia de aprendizaje y se adaptaron a la sociedad y al colegio y a cómo estudiar de una manera determinada. Tienen sus tiempos, tienen sus formas de interpretar la realidad y tienen también una percepción específica de lo que están leyendo. Todas estas técnicas colaboran para mejorar lo que ustedes ya tienen. No es que ustedes no saben nada, no. Ustedes tienen una base muy fuerte que tienen que seguir estimulando
para que sigan mejorando, desarrollar esas competencias de aprendizaje, la creatividad. Bueno, a través de la elaboración de los cuadros sinópticos y los mapas conceptuales, las líneas de tiempo, justamente estimulan la creatividad, ponen en juego su creatividad, aunque no parezca, la ponen en juego. Bueno, entonces, además del cuadro sinóptico, tenemos el mapa conceptual. Vamos a hacer una diferencia. El cuadro sinóptico lo que hace es jerarquizar el contenido de un tema específico. Se reduce a un tema específico. En cambio, el mapa conceptual puede relacionar otros temas que hagan relación con otro contenido. O sea, pueden estar hablando de los animales acuáticos y pueden hacer alusión a el medio en donde estos se desarrollan, en qué lugares, cuál es su forma. Es mucho más amplio. El mapa conceptual habilita muchas relaciones más amplias del mismo tema. También es una representación, también implica una síntesis, también implica un desarrollo complejo de sus esquemas de aprendizaje. Es una cuestión de uso de la técnica, nada más. Van a ir mejorando la técnica incluso después de las primeras lecturas que ustedes empiecen a realizar, que le pongan esfuerzo a la lectura, que le pongan esfuerzo a la interpretación del texto, van a ver que ya no van a necesitar tanto tiempo para procesar la información y es posible que, no sé, en corto o mediano plazo, ustedes no tengan que recurrir al resumen, a la síntesis, al cuadro sinóptico y directamente identifiquen las ideas principales y de las ideas principales o de la elaboración de los interrogantes, ustedes ya salten directamente a la elaboración de un cuadro sinóptico o al uso de una línea de tiempo, dependiendo del recurso que necesiten para organizar la información. Si ustedes necesitan, por ejemplo, identificar fechas y eventos específicos, como ya les habrá mencionado la profesora, la línea de tiempo es ideal. Se preguntan fechas, se preguntan hechos, se preguntan sobre personajes históricos. Sí, en el examen se pregunta y es determinante, ¿no? No es que es lo mismo 1878 que 1879, no. Hay eventos específicos, hay hechos concretos que van a aparecer en las preguntas del examen y que ustedes tienen que saber. Entonces, para eso necesitan hacer uso de la línea de tiempo. La línea de tiempo, así como el cuadro sinóptico o el mapa conceptual, también es un organizador, también les permite recuperar información, también les permite de una manera ágil identificar los datos específicos de lo que ustedes necesitan, porque a la simple vista van a poder ver el contexto tanto nacional como internacional y los eventos que provocaron determinado hecho, sus causas y sus consecuencias. Siempre cuando estudien historia y tengan un hecho específico en un determinado momento, más allá que después no les pregunten, ustedes tienen que saber las causas y las consecuencias de ese hecho, porque justamente esa es una de las competencias específicas de un abogado. Tiene que saber las causas y las consecuencias de un hecho. ¿Qué lo produjo? ¿Cómo fue el hecho? ¿Cuáles fueron las consecuencias? No es aislado que el contenido que ustedes estudien los conduzca a concretar estas competencias. La indagación que requieren para convertirse en estudiantes universitarios y después en abogados es vital.
tienen que interrogarse, tienen que preguntarse, tienen que ir más allá de lo que estamos viendo. Para resolver un caso, tienen que ver cuáles son los mecanismos donde la ley puede intervenir para poder resolver un hecho. Entonces tienen que generar en sus competencias esta habilidad. Y eso se hace paso a paso. Por eso todo el contenido que ustedes están estudiando los conduce a tener las primeras bases para poder desarrollar ese contenido, esas competencias, perdón. Avanzamos en la imagen, por favor. Bueno, les publicamos unas imágenes sobre determinados hechos generalizados para que no sea tan aburrido. Para que ustedes vean que las líneas de tiempo asumen su forma en función de la interpretación que haga el sujeto que la elabore. A ver, ¿cómo me doy cuenta que todos estos recursos me sirven a mí? Porque puedo explicarlos. Cuando uno puede explicar lo que ha hecho, lo que ha producido, sin dejar aspectos en blanco, sin dejar duda de lo que le está explicando a otra persona, es porque ya lo entendió, es porque el recurso que utilizó, la técnica que utilizó, le sirvió. Pueden utilizar las preguntas para hacer la síntesis, o pueden utilizar directamente el cuadro comparativo, que ahora les voy a explicar, dependiendo de cómo es la naturaleza del contenido y qué se les solicita. ¿A qué quieren llegar? ¿Cuál es mi objetivo para resolver esto? Si yo tengo que identificar las características de un caso, ¿qué recurso voy a utilizar? Si yo tengo que, no sé, relacionar o explicar cuáles fueron los hechos que llevaron a la modificación de la Constitución Nacional de 1853, tengo que buscar determinadas técnicas que me permitan a mí no solamente leer y contestar, sino entender eso. El fin de todas estas técnicas, de todos estos elementos que colaboran al aprendizaje, es que les sirva como recurso para aprender, para tenerlo en la memoria y para que después lo puedan utilizar. Entonces, por ahí estamos muy acostumbrados y necesitamos que alguien nos diga que lo que estamos haciendo está bien. Y acá venimos a un tema que ya trabajamos la semana pasada con el tema de la autorregulación. En la universidad el estudiante deja de ser tan dependiente porque los docentes le dan la consigna y ellos tienen que resolverla solos y entregar el trabajo. Y determinan si está bien o mal con una calificación. O sea, que en el medio ustedes tienen que tener los recursos suficientes para estar seguros que lo que presentan está bien. O por lo menos que llegue al bien. Entonces tienen que empezar a alimentar a través de estas técnicas, a través de la interpretación de las consignas, que también es parte de la experiencia de un estudiante, van a empezar a ver que no es tan difícil autogestionar el propio aprendizaje, ver cuánto tiempo necesito, ver qué elementos, de qué recursos me valgo para poder resolver una situación específica. Eso es parte también de la formación profesional. No siempre las cosas se dan como uno quiere que se den o como uno pretende que se den. Entonces tiene que tener varios elementos, varias líneas para poder resolver una situación. Bueno, entonces vamos avanzando.
ustedes tenían una tarea que era hacer el cuadro. Vamos avanzando, la otra. Bien, tenían que elegir de estas representaciones gráficas cuál era la más apropiada para sintetizar toda esa información, o por lo menos acceder a una síntesis somera de ese capítulo. Yo quiero saber, en orden, vamos a tomarnos unos minutitos, quiero saber qué pasó cuando ustedes estaban haciendo este cuadro. Si les fue difícil, si no les fue difícil, si ya lo habían hecho, si les sirvió lo que estuvimos trabajando. Nos vamos a habilitar los micrófonos. Les pido por favor que no hagan ruidos que no tengan que ver con la consigna. Así que bueno. Rocío, ahí te habilité el chat para que puedan escribir. Ah, bueno. Me sirvió lo trabajado, profe. Es mi técnica de estudio normal, perfecto. Voy leyéndolo en los chats entonces. Entonces, cuando hablamos de evaluación, no solamente la debemos entender como una calificación, como un producto final, sino también tenemos que ver y comprender a la evaluación como un proceso de aprendizaje que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la cátedra, a lo largo de un módulo, en donde vamos a ir adquiriendo y complejizando nuestro aprendizaje y luego en la evaluación o en la instancia de examen parcial, final, vamos a dar cuenta de todos aquellos aprendizajes que fuimos adquiriendo en este proceso. Además, tenemos que comprender y entender la evaluación como un proceso y en donde el docente va a emitir un juicio de valor a los estudiantes según cómo fue dando el examen, cómo se desempeñó durante el examen en esta instancia. También tenemos que recordar que el examen no es solamente objetivo, sino que muchas veces va a entrar en juego, la subjetividad del docente, quien evalúa, o si se autoevalúan. Cuando hablamos de autoevaluación, hablamos de una evaluación que se hace uno mismo, que si nos ponemos a pensar constantemente, nos estamos autoevaluando, ya sea dentro del nivel educativo, también a nivel personal. Vamos evaluando las diferentes decisiones que vamos teniendo y si esas decisiones que vamos asumiendo o prestando atención o esos procesos que vamos realizando a lo largo de nuestra vida realmente nos ayudan a crecer, cómo influyen en nuestra vida. Entonces, en este proceso también de estudio, en donde ustedes se están preparando para ser futuros profesionales en el derecho, ustedes van a empezar a autoevaluarse también. Van a tener que empezar a autoevaluarse si realmente están comprendiendo el texto o qué le está faltando para poder comprender ese texto. También cuando hablamos de autoevaluación hacemos alusión a la autorregulación, como recién explicaba la profesora Rocío, que es regularse a uno mismo, ir negociando constantemente qué actividades voy desarrollando, qué actividades no voy desarrollando, cuáles son las actividades que me ayudan a aprender. También esta autoevaluación la podemos incorporar en la selección de las técnicas de estudio, cuando vamos a ir evaluando qué técnica de estudio es mejor para mí, para mi aprendizaje, para mi proceso de aprendizaje en las diferentes
instancias o módulos que vamos a ir transcurriendo. Por eso es sumamente importante y seguramente muchos de ustedes ponen en práctica cotidianamente la evaluación, por ejemplo, cuando van a ir a comprarse ropa o cuando van a juntarse con sus compañeros, sus amigos, si salen, si se juntan en una casa, ahí están evaluando también las diferentes posibilidades. Y en el ámbito educativo, en el aprendizaje, sucede exactamente lo mismo. Ustedes van a estar negociando y evaluando constantemente las situaciones. Por eso se dice que la autoevaluación también es una estrategia que ayuda al alumno, al estudiante, a tomar conciencia del proceso de aprendizaje que está realizando. Cuando nos autoevaluamos, nos miramos a nosotros mismos, miramos si hicimos realmente todo lo que estuvo a nuestro alcance para aprobar el examen, qué nos faltó, qué realmente nos sirvió, y así sucesivamente para poder ir mejorando. Más que nada la evaluación y la autoevaluación la tenemos que ver desde esta perspectiva, para mejorar nuestras decisiones, para mejorar nuestra dedicación, nuestro proceso de aprendizaje en esta instancia. Y que no nos suceda como mi amiguito de la imagen, como ya saben, amo los memes, no siempre decir, bueno, ponerse un 10 o un 100, sino que realmente ir visualizando todas aquellas cosas que hicimos bien y que hicimos mal, y tratar de ser lo más objetivo posible. Las evaluaciones y las autoevaluaciones nunca van a ser el 100% objetivas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos llenos de sentimientos, de un montón de ideas, de pensamientos. Entonces, nuestra subjetividad siempre va a entrar en juego. Por eso, cuando hacemos la evaluación, tratemos de que sea 50% subjetivo y 50% objetivo. Bueno, seguimos, Rocío. Ay, no podía habilitar el micrófono, por eso no les hablaba. Bueno, entonces, la intención de llegar a hoy a ver el tema de evaluación era porque justamente ustedes vienen con muchas ansiedades porque dicen, bueno, dentro de poco vamos a tener el examen, cómo va a ser el examen, si rindo bien, si rindo mal, si no me alcanza, si voy a poder lograrlo, y todo pensando en los resultados. Son importantes y son relevantes los resultados porque es el objetivo, la motivación es lo que nos conduce a alcanzar nuestra meta. Pero también lo que yo quiero que ustedes vean y lo que quiero que con la profesora Marlene estábamos pensando en trabajar con este tema, justamente es que vean que hagan ustedes mismos la evaluación de su proceso. Porque eso también alimenta al conocimiento, no solamente del contenido, sino de la persona. Acuérdense que para tomar decisiones uno tiene que saber con qué cuenta, con qué competencias, con qué fortalezas, con qué debilidades y cómo mejorarlo. Y justamente esta autoevaluación, este ver para atrás, cuál fue el proceso que ustedes realizaron, cuáles eran las metas y cómo lo lograron, son importantes. Porque va a pasar que en algún momento ustedes digan, no puedo, no alcancé, no lo puedo hacer, porque solo ven que no alcanzaron a superar una instancia específica, pero no ven todo el trayecto que han hecho. Yo les puedo asegurar que los apuntes que ustedes empezaron a hacer el primer día no se van a comparar con los apuntes que ustedes van a hacer al finalizar el trayecto de todos estos módulos. ¿Por qué?
porque van a tener una ejercitación de la actividad de escucha, recepción, interpretación y elaboración de la idea. Tan minucioso que cuando ustedes terminen van a decir, ay, con estas palabras que yo no conocía, esta manera de sintetizar, ¿esto es importante? Sí, es importante, forma parte de su conocimiento y tiene que formar parte de esa autoestima que ustedes tienen que desarrollar. Aquellos que tienen autoestima alta, 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 felicidades. Pero esto también colabora a que ustedes se den cuenta que pueden superarlo, que lo van a superar y que van a lograr hacerlo. Esta autoevaluación de decir, bueno, yo me propuse tal cosa, pero no fue así, pero cuáles fueron los resultados que obtuve, qué aspectos tengo que mejorar y ser objetivo y decir, bueno, ¿qué tengo que mejorar y no que no puedo? Acuérdense que la inteligencia es una producción dinámica, es dinámica la inteligencia, no es algo cerrado, no es algo con lo que uno nace o no, todos tenemos inteligencia. Tenemos que tener la habilidad de ir desarrollando mecanismos de adaptación cada vez más evolucionados y lo hacen de manera inconsciente. Ahora tienen que ser conscientes a través de ¿qué? De la autoevaluación, de la evaluación, de bueno, me cuesta hacer síntesis, me cuesta hacer cuadros sinópticos. Bueno, pero lo voy a intentar, lo voy a hacer, lo voy a practicar, voy a superar esa instancia, porque hoy es un cuadro sinóptico, mañana es un análisis de caso, pasado mañana es la elaboración de un informe, después es la presentación y la defensa de una tesis. Cada vez se va a ir complejizando más y las solicitudes van a ir volviéndose más difíciles. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de superar esas instancias y ver con qué contamos, con qué no contamos tanto y cómo mejorar aquello que nos falta un poquito con lo que ya tenemos. Salir de nuestro estado de confort, entender que lo podemos hacer, que siempre se pueden superar las dificultades si uno tiene la autoestima y la voluntad para hacerlo. La mayoría ha soportado hasta acá a Marlene y a mí todo lo que les venimos diciendo, todas estas observaciones sobre su estudio. Y es importante, es una inversión que ustedes hicieron, el tiempo que invirtieron, que tal vez pudieron estar jugando a la Play, o durmiendo, o comiendo, o haciendo algo que les cause más satisfacción. Pero están invirtiendo en ver cómo mejorar, que esa es una gran fortaleza, esa es la fuerza de voluntad que ustedes están poniendo. Entonces, es un elemento más a tener en cuenta a la hora de tenerse en cuenta que lo que están haciendo es muy importante, es un trabajo, el estudio es trabajo, requiere fuerza mental, requiere fuerza física, y a pesar de que no es lucrativo, o sea, no van a tener resultados monetarios, tiene más relevancia que cualquier dólar, porque nadie les va a poder robar lo que aprenden. Ustedes no pueden regalar lo que aprenden porque es suyo. No se va a repetir ese conocimiento. Es único. Yo no les puedo dar mi conocimiento, Marlene no les puede dar el suyo porque aprendimos de determinada manera y es nuestro. Podemos transmitirle algunas ideas, ustedes pueden aprender y elaborar otro conocimiento, pero eso ya es suyo, no nuestro. Y es mucho más valioso y no se los va a robar nadie. Así que ténganlo en cuenta. Cuando ustedes le digan en algún momento, bueno, pues estás perdiendo el tiempo estudiando. No, no estoy perdiendo el tiempo estudiando. Estoy invirtiendo mi tiempo. Es algo que me va a llenar a mí como persona. Y tomaron esta decisión porque justamente ustedes quieren un futuro específico y tienen muchos deseos por alcanzarlo. Entonces, sigan con esa motivación, sigan estudiando. Agradecemos en cada una de las instancias las participaciones, agradecemos que ustedes mismos se den cuenta que esto les sirve,
que cada uno de los momentos colabora en que ustedes estén más cerca de entrar en la facultad. Y bueno, vamos a cerrar hoy acá. Para aquellos que ya cumplieron con todas las tareas, que hicieron todo, que vinieron todos estos días escuchándonos a nosotras dos. Y vamos a quedarnos con aquellos, un ratito más, unos 15 minutos más, con aquellos que recién están empezando en el aula virtual. Nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Sigan trabajando, sigan estudiando el material. No les voy a pedir que hagan ninguna tarea. Esto ya es ya autónomo. Cada uno decide si va a seguir estudiando otros capítulos. Les voy a subir dentro de un rato el material de historia para que ustedes tengan acceso. Mañana les voy en clase les vamos a explicar el examen. Cómo van a acceder, van a hacer un ejemplo de examen y en función de las encuestas que nosotros dimos hoy, vamos a desarrollar los otros temas. Así que bueno, muchas gracias, tengan un buen descanso, bien hecho hasta hoy, muy bien hecho.